Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y aquí reflexionamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo todo un camino y ahora hacemos el capítulo 17. Principalmente hoy queremos subrayar uno de estos versículos que va del capítulo 23, versículo 5. Dice, llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Entonces aquí hay varios elementos que nos muestran un poco la situación, o mejor dicho, Ñandiga Tuya, la consecuencia de una situación creada a causa de esta predicación y de esta presentación de Pablo y Silas. Ñande tamaña monguetaguria lleva ya esa va Pablo y Silas que ya han pasado por otras situaciones. En el capítulo 22 vimos cómo fueron incluso encarcelados, fueron liberados de nuevo. Oñemosés y Cuaide, eso fue en Filipos. De Filipos van pasando de a poquito, van 160 kilómetros, llegan hasta Tesalónica. Tesalónica es una ciudad portuaria, interesante, está la gente, el puerto siempre, ¿verdad? Atrae las embarcaciones. Recordemos que Grecia tiene muchas islas, etc. Entonces todos estos elementos hacen que uno entienda cómo es que pulula por ahí, ¿verdad? La gente, el movimiento. Aupepe Pablo ahí pues no lleva. Son elementos que nos hacen pensar cómo la palabra de Dios también se puede diseminar. Porque la oinó la movimiento, la oinó la gente gina, la oinó la ñane en dúa, llevas a Pablo no aquí. Esa es una de las características que hemos visto y notado de que Pablo recibe esta fuerza del Espíritu. Desde que Pablo se siente llamado por Dios, desde que Pablo se siente tocado por Dios, desde que Pablo se convierte, ya lleva directamente. Ya en ese capítulo 13 lo era interesante, ¿verdad? Porque eso también te muestra y no te dice directamente que sino que directamente nos va mostrando que es Dios, ¿verdad? El que va llamando a las personas. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, Saulo. Ahí está, entró Saulo también aquí. Un día, apea la imonada añadiéndome,
Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Imagínense, queridos amigos. Quiere decir que ellos desde el primer momento el hecho de la fuerza del Espíritu Santo. Es una de las características dentro de la teología también de San Lucas, que fue incluso discípulo, estuvo con San Pablo. Entonces, ¿cuál pone lleva? Eva lo llevó a Pablo. Eva la Pablo lleva oñe, pues no, hoy cuál calomitame. Moto va a llevarla o guastaina. Bueno, todos estos elementos son importantes, queridos amigos, que tengamos en cuenta. Y aquí nos encontramos, ¿verdad?, con este magnífico versículo. Porque cuando Pablo predica, y él está convencido, y él les dice luego, el Mesías debía sufrir, resucitar entre los muertos. Y este Mesías es este Jesús que yo los anuncio, así claramente y abiertamente. Esto primero nos muestra que algunos, dice, se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas. Aquí entonces ya comienza el grupo a crecer. Aquí ya comienza de nuevo una iglesia. Estamos en Tesalónica. Y miren que después esta será una de las iglesias a las que Pablo le va a escribir por primera vez. Una de las primeras cartas que va a escribir Pablo justamente será a la iglesia de Tesalónica. Y se dan cuenta que otras iglesias nacieron antes, pero a los de Tesalónica después va a ser una de las primeras. Esa primera carta de Pablo a los tesalonicenses, después hay una segunda carta también a los tesalonicenses. Bueno, pero aquí vienen las consecuencias, queridos amigos, en cuanto que algunos comienzan a seguirle a Pablo, comienzan a escuchar el discurso de Pablo y de Silas, pero vea, entonces comienzan aquí los problemas, y eso es lo que estamos desarrollando en este momento, en este curso bíblico. Llenos de envidia, los judíos, ¿qué hacen? Reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación. Esto, queridos amigos, sucede en todas partes. ¿Cuál hoy coagina Pablo a Silas? ¿Cuál ella lleva? Tantas veces, ¿verdad? Sembramos alboroto, no dejamos que la comunidad pueda crecer verdaderamente. No hace falta que sea así de esta manera, pero sin embargo, algunas veces de otras maneras vamos metiendo cizaña en nuestros grupos. Apeandica tuya lleva, ojillala o cacuá, ojeño y pona lleva, peña de Atiguazú, nuestra propia iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy también recordamos a este primer mártir de la iglesia, San Esteban, queridos amigos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que hoy viene a nuestro encuentro a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 6, versículos 8 al 10 y luego capítulo 7, del 54 al 60. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los Libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con Esteban.
pero no encontraban argumento frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Queridos amigos, este es el primer mártir después del nacimiento justamente que hemos celebrado de Jesús, el Salvador. Aquí ya tenemos el primer testimonio del martirio. Mártir cogeisegina testigo, el que testimonia la vida de alguien. Y eso es lo que San Esteban está haciendo, operar en Ñandé. Al día siguiente de la Navidad ya tenemos al primer cristiano que entrega su vida por Cristo. Es un camino que nosotros tenemos que procurar entender también, queridos amigos. Ser cristiano significa testificar, testimoniar, mostrar con la vida, con nuestro ejemplo, que Dios está en medio de nosotros, que Dios se ha encarnado. Tenemos que estar llenos de su gracia. Es decir, mártir, testigo de Cristo. Tenemos que estar muy convencidos. Tenemos que dejar nacer verdaderamente la vida de Dios en nuestro corazón, en nuestra comunidad, en nuestra familia. La testigo. Que hoy entonces esta intercesión de San Esteban sea para nosotros un ejemplo de cómo debe ser el cristiano que dejó nacer verdaderamente en su corazón la presencia de Dios, que hizo que Dios se encarnara en medio de nosotros. Siempre, y para que podamos vivir de acuerdo sobre todo a sus mandamientos y a la propuesta del Evangelio del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tras años de restauración, el primer palacio imperial del siglo I después de Cristo se abre a los turistas. Estamos dentro del Palacio Imperial más importante de todo el centro arqueológico de Roma. Fue durante siglos la sede de la parte administrativa y burocrática del Imperio Romano. Este antiguo edificio romano llamado Domus Tiberiana fue la residencia de los emperadores. Aquí tenían sus jardines y sus lugares de culto. Fue utilizado como palacio imperial hasta el siglo VII, cuando el Papa Juan VII lo tomó como palacio papal. Fue el testimonio material de la grandeza del Imperio Romano. Claramente era una importante manifestación de su influencia. Todavía podemos ver en el foro las imágenes de la Domus Tiberiana. Son imágenes de un gran poder que se manifiesta en esta gran estructura que domina el foro romano. El palacio al público conecta el foro romano con el Monte Palatino, una de las 7 colinas de Roma. Ahora los turistas podrán recorrer los mismos caminos que emperadores como Adriano y Nerón recorrieron y experimentar cómo era la vida hace 2 milenios. No solo es posible visitar el monumento, sino también contemplar las innumerables piezas expuestas en su interior. Se ha optado por crear un museo permanente dentro del parque. Alberga algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes de las excavaciones hechas entre 1980 y 2020. La restauración está a cargo del Parque Arqueológico del Coliseo. Esta institución se dedica a restaurar espacios culturales para que los turistas puedan sumergirse en la rica historia de la antigua Roma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e,
Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos nosotros principalmente con un versículo interesante, pero que es consecuencia del accionar de Pablo y de Silas. Ellos predican a Jesús de Nazaret, ellos dicen directamente que Jesús es el Mesías, ellos afirman que Jesús debía sufrir, pero que debía resucitar después de entre los muertos. Entonces, ¿cómo están interpretando el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Después más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? O sea, qué es lo que esa comunidad que los recibe en Tesalónica está pensando y está queriendo. Pero vamos directamente a la consecuencia. Aquí ya nos dice ya el alboroto que se está creando. Aquí vamos ya directamente, antes de argumentar cuál es el motivo, o qué es lo que la gente está comenzando a creer, o qué es lo que ellos creían y no querían que se cambiase, ¿verdad? Entonces simplemente ya nos dice que se crea un alboroto lleno de envidia. Aquí nos pone la palabra envidia. Los otros, llenos de envidia. Es que Pablo y Silas, que están aquí predicando, anunciando a Jesucristo, posiblemente tienen también una fuerza de convicción tan grande. No nos olvidemos que cuando Lucas está hablando en Hechos de los Apóstoles, pe en su web ñandeya yuhuaina, ubeañandeya ikpara, peago ñandeyara pues tumaranga turembia poina. Upeaina la mongu eaishuecuera lleva a pealomo pues acanishuecuera. Y por eso que es lindo, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos descubrir aquí que surge la envidia. La envidia surge solamente cuando nosotros estamos predicando, ciertamente como lo hace Pablo y lo hace Silas, pero eso que ellos predican está comenzando a entrar. Es decir, es como cuando plantamos algo, esa plantita, llamo yo bebé. ¿Habéis? Oye, pero oye tu US, por decir así. O sea, oye encaramape vivir. Es decir, oye, pero más ñoy. Entonces, esto, queridos amigos, esto está demostrando algo demasiado lindo. Quiere decir que todo lo que nosotros proponemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros estamos oficializando, es algo que vale la pena, es algo que toca el corazón de la gente, es algo que llega hasta el corazón, ¿verdad?, de las personas. Y entonces, esto hace que los otros que están ahí, que dicen tantas cosas, bueno, sabucay, que esto, aquello, entonces no produzca el efecto de lo que verdaderamente tendría que ser el Evangelio, ¿verdad? Entonces, produce ¿qué cosa? Y produce la envidia. Péala y vea. El hecho de la envidia. ¿Por qué? Y porque el que está envidiando, queridos amigos, esa palabra envidia surge ante una reacción negativa por algo que sin embargo es una acción positiva. Pendo por ahí la bebé. Se deja orepe, yayapo, peyapo, oroyapo, peipona. Oroyapo, peipona, acción positiva. Y la envidia es entonces tengo que cortar cabeza, va a ver. Y porque justamente entonces produce en mí algo como reacción negativa ante una acción positiva. O sea que el problema soy yo. Sé la problema. Dicatui a esape y pona mía. Dicatui a esape será pisa o yapo allá con angayepe y pona mía. Y entonces, claro, todos nosotros entramos en una situación en que decimos, va a poder lleva. Diga tú y andea lleva
la ñamba apo, porque ñamba apo se mira humana o imanta esto es lo que en otros términos nuestros, ¿verdad? Que se suele decir, hago la buitrina, como los buitres. Eso es como entonces la carroña para ellos. Eso es como algo que yo tengo que ir a picotear, a comer, a destruir. Y eso, queridos amigos, ciertamente que en la vida cristiana no puede ser. Porque la vida cristiana puede todo lo contrario. La vida cristiana, ante lo negativo, lo que quiere hacer es sanar las heridas. Lo primero que hace es procurar entonces que esa situación negativa se vuelva en positivo. Y una vez que se vuelva en positivo, entonces proponer. Peñan de Atiguazú, Peñan de Comunidad. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Febrero de 2023 comenzó con el viaje papal a Sudán del Sur y a República Democrática del Congo. Tuvo una duración de 6 días. Ahí, el Papa escuchó los testimonios de algunas víctimas de la guerra en República Democrática del Congo. El conflicto, que ha durado ya 25 años, se ha cobrado 3 millones de vidas. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. Des fois, ils mélangeaient les têtes des gens dans la viande des animaux qu'ils nous faisaient manger. C'était cela notre nourriture de chaque jour. El Papa viajó a Sudán del Sur para promover la paz en un país que desde su independencia está inmerso en conflictos continuos. En un encuentro con los desplazados por la violencia del país, el Papa destacó la importancia de las mujeres. Dijo que ellas mantienen a sus familias a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Las describió como el futuro del país. Le madri, le donne sono la chiave per trasformare il paese. Se riceveranno le giuste opportunità attraverso la loro laboriosità e la loro attitudine a custodire la vita, avranno la capacità di cambiare il volto del Sud Sudan. Per favore, proteggere, rispettare, valorizzare e onorare ogni donna. Tras su regreso a Roma, la revista La Civiltà Católica dio a conocer los detalles de una reunión que Francisco mantuvo con un grupo de jesuitas durante su viaje a la República Democrática del Congo. Uno de los temas más importantes fue la duración del papado. El Papa dijo que debería ser un cargo vitalicio si la enfermedad no impide gobernar adecuadamente. Explicó que si solo nos preocupan las habladurías, deberíamos cambiar de pontífice cada 6 meses. Una de las imágenes más conmovedoras del mes fue la de este encuentro con niños que sufren enfermedades raras. Francisco saludó a cada niño y les regaló un rosario. Antonia, diventi un rosario? Questo per te. A finales de mes, el Vaticano anunció que el segundo viaje del año de Francisco sería a Hungría. Buon viaggio a tutti. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta
la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremecen mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino.
quieren mirar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y seguimos con este versículo del capítulo 17. Nos centramos en el versículo 5. Llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto, sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para conducirlos ante la asamblea del pueblo. Todo esto, queridos amigos, un versículo bastante largo que tiene elementos. Eso es la cuestión de la envidia. Ahora, como un segundo elemento, hablamos los judíos. Dice, ¿qué hicieron? Se reunieron. Ellos llamaron, ellos convocaron. ¿Qué cosa? Un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto. Cabe dos cosas muy yareco, o tres si queremos. Primero, estos judíos que reúnen a un grupo de gente de la calle. Número dos, gente de la calle. Tercero, promueven un gran alboroto. Entonces, si vamos por orden, los judíos, mal a los judíos innegables. Y los judíos son justamente aquellos que están aquí en Tesalónica, son los que vienen, tienen sus sinagogas, siguen con las tradiciones, ciertamente, el Antiguo Testamento, la Torá y Cuaponaibe. Pero ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Silas? Estos dos personajes que ya se presentan como cristianos totalmente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, que el cristianismo, así como se presenta en la Biblia, es la continuación, o podemos decir es el salto, ¿verdad? Aquí cualitativo, esencial y fundamental, porque en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido. Quiere decir que el cristianismo y el Nuevo Testamento no se puede leer solo sin el Antiguo Testamento, porque si no, no vas a entender un comino. No entendemos, ahí va a ver. La Nuevo Testamento la he leído, como hay muchos que dicen solamente Jesús, solamente. Sí, claro que sí. Solamente Jesús en el sentido de que es la planificación. ¿De qué? ¿Planificación de qué? Cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Hapeago o entonces el Antiguo Testamento, ¿entendés? O sea, las promesas. Entonces, por eso que hay toda una historia de salvación. Y antes que historia de salvación, la J. Cuaramba, historia. Historia quiere decir suceso, sucedido, sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Año de definición. Lo que va sucediendo, lo que va aconteciendo. Pero en esos sucesos
es que Dios se manifiesta. Apean nos inenyanemos al Antiguo Testamento. Upeare con la Yeikua, poner al Antiguo Testamento, la Yeikua, Epala, y añade Peñandi Yarañi a través de los escritos del Nuevo Testamento. Muchas personas quieren omitir el Antiguo Testamento como si fuese, no sé, algunos ahí de Bebegoñan de Yayuhu, un Dios malo, Bebegoñan de Yayuhu, tú muy memeo, ñorairo, que hizo Yucara, Pega, ¿sabes qué? Esa es una respuesta demasiado superficial, demasiado tembleque. Pea, dice de la Iguain Baebe. Aupea dice entonces de Iguana, ñañeberú, ñañamindu, yale, yaicua, pero vamos a dejarnos dirigir también. La pecha ante ahí la yale, la Biblia, porque no entendemos ahí Baebe. Si no hay alguien, como dice justamente, ¿se acuerda? Cuando va este eunuco en la carroza y Felipe que le va acompañando. ¿Entiendes lo que lees, hablando yo? Ahí yo ve, ¿cómo yo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Así es que, queridos hermanos, apendan ya. Ella ahí en la pecha ante ya pona, sino que ya de ave, ya llevamos que uno con el otro. Hay que entusiasmarse, hay que entrar en este camino de comunidad. Y ahí entonces vamos a entender mucho mejor que había sido lo que el Señor Jesús nos propone, es justamente todo lo que Dios Padre nos había ya regalado a través del Antiguo Testamento, como promesa que se realiza en su persona. Y que ahora, si queremos mirar un poquitito más adelante, y es lo que estamos haciendo con Hechos de los Apóstoles, se proyecta en la vida de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandillarañe. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Comunicadoras. Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo este capítulo 17.
sobre todo el que va del 1 al 9, decíamos. Nosotros mirábamos el versículo 4 que algunos se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran grupo de adoradores de Dios, de los paganos y no pocas mujeres influyentes. Este versículo 4 es como un pequeño corolario, ¿verdad?, que se está haciendo después de lo que nos fue narrando. La actividad de Pablo, la actividad de Silas, Agüerajo, Lleva, Omonbeú, Oexacá. Dice luego la palabra, ya dijimos, discusión, discutían. Pero cuando hablábamos de discusión, explicamos también que la palabra es diálogos, el diálogo. Y nosotros sabemos muy bien que la palabra diálogo quiere decir la palabra compartida, día separada, dividida. Cuando entonces pega la discusión. Entonces ñande algunas veces que tú la ya calcula y te la discusión ya no. Ñande ñaimo a llevar ñora y no y cuesta yo vero sapuque. Ahora discutí en yeje. Entonces ñaimo a que es una cuestión muy acalorada, una cuestión de pelea. En realidad, la discusión siempre tiene sus niveles, ¿verdad? Sus niveles. Algunos un poquitito más bajos, otros un poquitito más altos. Pero siempre lo lindo de la discusión o del diálogo, el diálogo queda mucho más, te hace terminar de pensar, entonces no te lleva a ese pensamiento que están, por ejemplo, casi medio a puño, ¿verdad?, uno con el otro. El diálogo nos da esa impresión de que todo va en calma, todo va en paz, ¿verdad? Pero cuando hablamos de discusión, algunas veces nosotros pensamos más, ¿verdad? Y decimos, cuando discutir, ahí están los niveles. Levanta la voz, se quiere imponer sobre el otro. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero en realidad, lo que Pablo está haciendo, Pablo no necesita mucha discusión en este sentido negativo. Primero porque Pablo está demasiado bien formado. Pablo de Cuapona lleva todo el Antiguo Testamento. Ya dijimos varias veces, volvemos a insistir y subrayar, Pablo es de la escuela de Gamaliel. Y esa escuela de Gamaliel es una escuela con fundamentos, con principios. Y entonces él puede demostrar, díselo, y lo iba demostrando. Demostraba que Jesús era el Mesías, que este Jesús que él les anunciaba era el que estaba cumpliendo, pero absolutamente todo lo que estaba prometido, todo lo que estaba proyectado en este plan de salvación del Señor, en esta historia de salvación de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto nosotros podemos decir aquí, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos anunciar aquí. Algunos, dice, se convencieron y se unieron al grupo de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. Se dan cuenta que es interesante, ¿verdad? Porque aquí no es al estilo protestante, protestantismo, fanatismo. Avena y poila fanatismo. Si nosotros verdaderamente discutiésemos, ahí quiero que entendamos bien entonces la palabra discusión, como hablamos desde el griego. Entonces la palabra griega discutir, diálogos, diálogo, entonces es una capacidad de argumentación. Entonces los griegos tienen esa capacidad de argumentación y por eso tenemos que caminar bien también por aquí, queridos hermanos. Yo creo que ¿saben por qué? Porque cuando hablamos de diálogo y estamos hablando de argumentación, upeaco y seina que tenemos que dar razón de las cosas que vamos diciendo. Ñanden gatuila, ñandeñe erei, hayagüero sapuca y parei las cosas. Está como yo, pero la siempre al estilo protestante, ¿entendés? Pero mira, todo es puro porque esto, este cubo disparando contra la vaina, andeña o bebé, ¿verdad? Es como un lavado de cerebro. A ver, y por y vea. El diálogo griego es al contrario, esa capacidad, ¿verdad?, de ese silencio, esa capacidad de esa escucha, esa capacidad de esa
internación de la palabra de Dios. Nosotros, queridos amigos, y escuchen bien lo que les voy a decir, no podemos dialogar con alguien que tiene la cabeza cerrada y que es fanático, porque ya es enseñando peandi indicatuire de discutir, ya es voy a peala ñande y evina peandi indicatuire ya discutir ya es siempre ñande amba el indicatuire de discutir peandi, y porque primero no es como Pablo, que tiene una formación number one, una formación que nos ayuda a entender. Entonces la discusión no se vuelve fanatismo, sino que la discusión se vuelve argumentación. Y la palabra del Señor, fíjense aquí, lo que Pablo está haciendo, porque Pablo tiene una formación maravillosa de la formación griega, la escuela griega, el estilo griego. Y por lo tanto, entiende, y por origina y por fanatismo, y por una guagüerosa pucaya, pea que amoa, sino que es sobre todo argumentación. La palabra de Dios, como nos manifiesta y nos revela a Dios, lo hace a través del diálogo. En síntesis, pealaña de poesía y nave. Es decir, tiene que haber una capacidad de argumentación, de reflexión, para que después podamos hacer un camino en comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo, como siempre, la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.